Hola, perdona, el pròxim 7 d'octubre saps quin gran esdeveniment passa així a València? Que viene un atleta a batir el récord del mundo. ¿Crees que haría un intento de batir el récord del mundo? Que alguien quiere batir el récord del mundo. Sí, viene un corredor muy importante, ¿no? Saps com li diuen? Joshua Jeptegei, o algo así, creo que es. Jeptegei. Jeptegei. Cheptegei, puede ser. Molt bé, molt bé. Y Joshua Cheptegei. Claro, Joshua Cheptegei. I quina marca ha de fer per a aconseguir este rècord? Hombre, yo sé, tengo amigos que se dedican a esto o algo y por debajo de 26-17. Tiene que hacer 26,17. Una barbaritat, eh? Una barbaridad. I a quin ritme ha d'anar per aconseguir-ho? Pues creo que ha sido más o menos sobre los 2 minutos 30 segundos. 2 minutos 37 segundos por cada kilómetro. Pues entre 2 minutos y medio y 3 puede ser la cosa por ahí, porque haciendo el cálculo así a grosso modo... A 2,37, nada más y nada menos. Sorprendents els resultats de l'enquesta, no? Ja ens agradaria que fora així. Malauradament, la realitat és una altra. Esta que anem a veure ara és la part que encara no s'ha vist del reportatge. Ugandès. Pues se llama... Joshua Jeptegei. Y perdona. Jeptegei. Molt bé, saps pronunciar el cognom. Més o menys. 2 minutos 37 I segundos. quina marca ha de fer per a aconseguir este rècord? Por debajo de 26-17. Hola, perdona, saps què passa el pròxim 7 d'octubre així a València? No. Te dono una pista i està en la pista. ¿Algo de atletismo? No sabía nada. Puede ser la prueba de los 1000 metros. O algo así. No, no, Ah, ¿va a ser aquí en el río? sí. I la pista està en la pista. ¿Y la pista está en la pista? Sí, correcte. Ve un atleta ugandès, algun atleta que coneixes? Sí, uno así con el nombre extraño. Es que no me acuerdo, lo he leído en algún lado pero no recuerdo el nombre. Ah, sí lo he leído, los de los 10.000 metros. Sí. Saps com li diuen a ell? No, es un morenito o una morenita, pero se lo leí el otro día. Pues no tenía ni idea, no lo A sabía. batre el rècord? No, no lo sabía, lo siento.